pero generalmente te llegan ya los casos donde han pasado por 5 veterinarias que no han logrado buscar una solución y te llegan casos ya muy complejos que muchas veces son curativos y muchas veces son paliativos. Ahorita ya las universidades están implementando mucho este tema para explicar a los colegas, pero antes eso no era así. Antes a ti, o incluso te hablaban mal de estas terapias en la universidad, entonces claro, la gente repite lo que le dice. Si a ti te dijeron que eso estaba mal, entonces tú dices, no, eso no. También es importante tener en cuenta qué señales de dolor vemos en nuestros perros, que a veces es difícil para el tutor identificar, pero por lo menos no criticar desde el desconocimiento o no hablar mal de algo que no has estudiado. Tuve una perrita hace muchos años, hace 5 años, que yo le puse la eutanasia por esta razón. Les queremos dar la bienvenida a esta nueva temporada en este nuevo año 2026 de este podcast que se llama Corazón de Cuatro Patas, un podcast de Basic Farm donde hablamos de miles de temas que seguramente a ustedes como tutores y dueños de mascota les van a servir un montonazo. El año pasado tuvimos más de 10 episodios y este año que arranca esta nueva temporada con este nuevo spot, con este nuevo espacio y con nuevos invitados y nuevos temas, seguramente a ustedes les va a servir muchísimo para que ya desde casa lo puedan aplicar. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con los dolores silenciosos que hay veces nuestras mascotas, pues por no poder comunicarse con nosotros, sienten o tienen. Estos dolores que seguramente pasan desapercibidos y muchos tutores piensan que simplemente con la medicina tradicional se pueden curar o se pueden de alguna forma solucionar. Pero hoy vamos a conocer una herramienta con miles de años de historia, respaldada por evidencia moderna y usada cada vez más en medicina veterinaria. Les estoy hablando de la acupuntura. Seguramente ese término a usted se le hace familiar o lo ha asociado en algunos casos, pero había pensado que también existe acupuntura veterinaria para los peluditos que de pronto tienen dolores, esos dolores que seguramente están relacionados también, y lo vamos a hablar más adelante, con la emoción. Para eso nos acompaña una invitada muy especial, ella se llama Jennifer Prieto, así que le quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio, a este nuevo año. Gracias por acompañarnos, Jennifer. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Les cuento un poco sobre mí. Yo realicé un diplomado de acupuntura veterinaria en la Universidad de La Salle, realicé un diplomado en TESH de terapias físicas y holísticas en pequeños animales, también con la Asociación de Médicos Veterinarios Holísticos e Integrativos, realicé un taller en craniopuntura y caudopuntura con Canes España, y mi formación de pasantía la realicé en el Centro Veterinario de Medicina Integrativa con CEBEN. Estudios realizados sobre todo este tema, ustedes no se me vayan a preocupar, que les vamos a explicar poco a poco de qué se trata esto. Y para empezar, pues hablemos precisamente de eso que llamamos acupuntura, para que la gente que no entienda o no sabe del tema lo pueda conocer. ¿Qué es la acupuntura veterinaria? La acupuntura hace parte de la medicina tradicional china y básicamente estimulamos ciertos puntos del cuerpo, puede ser con calor o con la inserción de agujas. Ok. Esto es una invitación además para que ustedes estén súper conectados con nosotros a través de Spotify, a través de YouTube, porque no es solamente las agujas, no es solamente técnicas y demás, aquí hay elementos además que más adelante Jennifer nos va a contar de qué se trata. Es una invitación para que usted también pueda tener en cuenta, más allá de la medicina normal, de un medicamento, de una cirugía, pueda encontrar en esta medicina complementaria, que es la acupuntura, pues una solución para algunos dolores físicos de su peludito o incluso temas de órganos, temas de alimentos, mejor dicho. Cuéntame de qué se trata todo este universo de la acupuntura, porque aquí hay una cantidad de cosas. Listo, bueno, entonces la medicina tradicional china abarca unos pilares. Uno es la acupuntura y la moxibustión, otro es la dietoterapia, la fitoterapia y la tuina, que son masajes terapéuticos. Digamos que nosotros nos guiamos mucho en los 5 elementos, que era lo que me mencionabas de los órganos. Entonces nosotros nos guiamos del fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Cada uno de los elementos se relaciona con un órgano yin y con un órgano yang. Entonces tenemos, por ejemplo, el fuego se relaciona con el corazón, intestino delgado, la tierra con el vaso, páncreas, estómago, metal con intestino grueso, pulmón, agua, riñón y vejiga, y madera, hígado y vesícula biliar. Y cada uno
de los elementos se relaciona con una emoción. Entonces, por ejemplo, el fuego es un paciente que es muy activo, que es, o sea, los típicos Golden Retriever, que son súper curiosos. La tierra se relaciona mucho con la preocupación, el metal con la tristeza, el agua se relaciona mucho con el miedo, y mira cómo acá se relaciona con el riñón y la vejiga, y cómo vemos pacientes que son muy nerviosos y se orinan y se defecan. La madera se relaciona mucho con la frustración, con la ira, con pacientes muy temperamentales. Esto seguramente ustedes lo han escuchado y no se trata de un tema esotérico, porque cabe aclarar que no es simplemente algo hippie, algo esotérico, mejor dicho, energías y ya. Esto tiene una evidencia que ya ha sido pues comprobada, por supuesto, que no es la varita mágica, sino que es un complemento a la medicina tradicional. ¿Cuáles son esas evidencias para...? Totalmente, lo que mencionas es supremamente importante. Esto es un manejo integrativo, es una medicina complementaria. Nosotros tenemos muchísima evidencia en medicina tradicional china. De hecho, un gran referente para nosotros como médicos veterinarios es el WASABA, que es una asociación mundial de médicos veterinarios para pequeños animales, para mirar cómo podemos utilizar ciertos tratamientos en la práctica clínica. Y desde el 2022 se sacó un informe donde mencionan para el manejo del dolor, incluyen la terapia de la acupuntura como una terapia de mucha validez. Aparte de eso, está respaldada por la OMS, por la UNESCO. Ok. O sea, varias entidades están ahí detrás. Además que la acupuntura, ¿cuánto lleva? Como más de 3.000 años. Sí, esta es una medicina ancestral que lleva más de 3.000 años, pero ¿qué dijeron los chinos? Claro, al comienzo era muy esoterismo, entonces dijeron, no, pues nos vamos a poner a crear artículos científicos desde la medicina occidental para poderlo explicar desde la medicina convencional con pues práctica clínica y pues casos clínicos. Aquí podríamos tener como dos grandes focos para esta conversación que vamos a tener hoy en día. Y tú me corriges. La primera, todo el tema físico. Es decir, si nuestra mascota tiene algún problema, tiene alguna condición física, al no poder caminar, al no poder estar tranquilo, eso es un tema que obviamente le pasa a los peluditos. Pero por el otro lado, y yendo más allá, el tema de las emociones. Es decir, no es solamente poder controlar o llegar a controlar un dolor físico de un animal, de un perro, sino también poder llegar a tener algo de descubrimiento en las emociones, porque está muy relacionado. Lo hemos hablado en otros episodios, que el intestino es como el segundo cerebro. Correcto. ¿Cómo se trabaja todo esto? Listo. Bueno, entonces con relación a las emociones, y siento que ahí doy un ejemplo importante, lo que mencionas del eje cerebro-intestino. Nosotros podemos tener un paciente con diarrea y que, claro, puede haber un patógeno como un virus, un parásito, una bacteria, pero también puede ser a nivel emocional. Si nosotros tenemos nuestro perro que está teniendo estrés, que está teniendo frustración, que está teniendo algo a nivel emocional, nos puede generar problemas también gastrointestinales e incluso muchas otras patologías. Entonces, siento que nosotros como médicos veterinarios también a la hora de la consulta debemos preguntar al tutor, ¿tu paciente ha pasado por un duelo? ¿Ha pasado por la pérdida de algún miembro de la familia, sea animal o sea humano? ¿Ha habido una separación de los dueños? ¿Ha habido un nacimiento? ¿Se han mudado? Porque las emociones influyen muchísimo en el organismo. Seguramente cuando hemos tenido condiciones o problemas con los peluditos que tienen diarrea, específicamente, ¿uno qué hace o normalmente uno qué hace? Va al médico veterinario y pide un medicamento que le pueda parar la diarrea. Esto hasta ahí está bien. Aquí de alguna forma no se trata de pues quitar estas prácticas que llevan también muchos años. Pero ¿qué pasa cuando vamos más allá y entendemos que puede haber una emoción y puede haber una situación como la que tú decías de una separación, de un duelo? Eso está directamente relacionado. Totalmente relacionado. Y eso es supremamente importante porque muchas veces, claro, tenemos un paciente con vómito, damos un antiemético, tenemos un paciente con diarrea y damos un antidiarreico. Y no estamos mirando más allá y no estamos buscando la causa real. E incluso hay muchos pacientes nuevos que le han tomado exámenes de todo y no sabemos por qué sigue con esas diarreas crónicas. Entonces, también es un abordaje diferente que incluye la dieta, incluye fitoterapia, un abordaje muy completo, pero que pues debe ser tenido más en cuenta. ¿Ustedes imaginaron en algún momento pensar que las emociones están relacionadas con los elementos?
Eso es un poco lo que nos decías aquí, ¿no? Correcto. Ujú. ¿Y eso cómo lo ve uno, lo descubre uno en un peludito? Listo. Entonces, siento que puedo hablar un poquito de las personalidades también, Ok. en cómo se relacionan. Entonces, tú puedes tener, y de pronto, si tienen su perrito en casa, intenten identificar qué elemento es. Entonces, por ejemplo, les conté del fuego, Ajá. que es un golden curioso que quiere saludar a todo el mundo. Un paciente tierra es un paciente muy tranquilo, muy calmado. Un paciente metal es esos pacientes que tú medio lo tocas y ya gritan y son melodramáticos. Un paciente agüita es un paciente muy miedoso, muy nervioso, que con todo tiene miedo. Y un paciente madera es ese que tú te le acercas y ¡uy! Te tira el mordisco. Es ese paciente que se altera fácil y empieza a ladrar por todo. Entonces ahí vemos también las personalidades en los elementos y cómo pues se relacionan. Entonces digamos acá también encontramos cómo en los elementos, claro, nos muestran la emoción, pero también se relacionan con un tejido. Entonces, por ejemplo, la madera se relaciona con los músculos y los tendones, el fuego con vasos sanguíneos, tierra, tejido adiposo, metal, piel, agua, huesos. Entonces, muchas veces que llegan pacientes con problemas osteoarticulares, tú colocas, por ejemplo, puntos de riñón y la gente es como, pero ¿por qué de riñón? Si eso no tiene nada que ver, pues desde medicina tradicional china tiene una relación pues bastante importante. Ok. Hay una historia detrás de todo esto, ¿no? Que te motivó, te impulsó y te llevó a aprender todo lo que sabes hoy en día, que fue de tu perrita. Ajá, Cuéntanos de eso, por totalmente. favor. Bueno, mi perrita tiene síndrome de Cauda-Equina, que pues cuando yo lo descubrí estaba en noveno semestre de mi carrera y yo, si les soy honesta, dejé de ser veterinaria, fui tutora, o sea, yo no quería darle analgésicos que le dañaran sus riñones y sus hígados porque ella estaba perfecta y me sentí muy frustrada porque claro, hay un tratamiento que es quirúrgico, pero ella ya tiene 13 años, así que a mí, yo ya no era veterinaria, como les digo, era tutora y me daba mucho miedo someterla a un procedimiento quirúrgico. Y yo la verdad le preguntaba a varios veterinarios y era como, no, pues ya no hay nada que hacer. Y pues el síndrome de Cauda-Equina cuando evoluciona genera incluso a veces paraparesis, paraplegias, entonces... ¿Qué es esta condición? Listo, entonces voy a explicar un poco qué es el síndrome de Cauda-Equina. Entonces, básicamente es una compresión que se genera a nivel medular por una estenosis vertebral. Entonces, hagamos de cuenta que en la médula espinal se nos comprime por esa estenosis y nos genera pues una deficiencia en esas raíces nerviosas, entonces más o menos entre las vértebras lumbares L6, L7, S1, y toma el nombre de Cauda-Equina porque tú literalmente ves como la cola de un caballo, entonces por eso el nombre. Y pues claramente al generar esa compresión nos genera paraparesias o paraplegias. Entonces yo tenía mucho miedo y me acuerdo mucho que cuando pues empecé a investigar, el destino literalmente me puso medicina integrativa para el manejo del dolor y yo ingresé, era un webinar y yo dije, no, voy a mirarlo y me metí y me acuerdo que lo primero que me mostraron, que pues más adelante les mostraré, fue la moxa y yo me quedé como, ¿yo a qué me metí? ¿Eso qué es? Entonces empezaron a mostrar la evidencia científica y yo ya dije como, venga, a mí, ¿por qué nunca me han hablado de esto en la universidad? Y claramente fue literalmente como el destino. A la semana mi universidad saca el diplomado de acupuntura veterinaria y yo compré la moxa, dije cómo la puedo utilizar, la probé en ella y en serio el cambio fue espectacular y yo no lo podía creer y dije, ¿dónde aprendo esto? ¿Dónde estudio esto? ¿En cuánto tiempo hubo el cambio? En 2 semanas. 2 semanas. Ella no subía a la cama, ella no quería bajar escaleras ni subirlas, yo la llevaba al parque para que jugara y ella caminaba un poquito, como que ya se iba, estaba teniendo mucho dolor y yo empecé a utilizarlo en los puntos que me indicaron, porque pues me indicaron los puntos anatómicos y yo en serio me quedé sorprendida. Yo dije, ¿esto dónde lo estudio? Y vi en la Universidad CES en Medellín, en la Universidad Antonio Nariño, y dije, bueno, después lo tomo. Cuando veo que lo sacan en mi universidad fue como, no, esto ya fue el destino. Ok. Bueno, aquí tenemos varios elementos. Yo quiero hacerles una invitación a ustedes porque seguramente van a haber muchas personas que no pueden llegar a creer en esto, no lo han probado. Esto sencillamente es una invitación para que, si usted ha hecho muchas cosas con su peludito para alguna condición física, dolores musculares, etcétera, y no le ha funcionado, podría ser una buena alternativa para que pruebe esto. A ella le funcionó y seguramente a muchas personas, por algo está evidenciado y por algo está comprobado, y sería una muy buena alternativa. ¿Qué tenemos aquí para entender cómo funcionan todos estos elementos, los tratamientos? Porque no es solamente agujas. Totalmente. Bueno, incluida en la consulta
me gusta mucho utilizar la aromaterapia. Entonces yo siempre utilizo un difusor de eso y siento que también en épocas donde haya un paciente con mucho estrés es muy bueno tener un difusor en casa con neroli, con manzanilla romana, con lavanda, porque les ayuda mucho a estar tranquilos. Pero bueno, voy a comenzar con la moxa, que es la terapia que les comentaba de calor. Es básicamente con una planta llamada Artemisa vulgaris, que tiene 3 efectos terapéuticos. Uno, un efecto térmico que genera una activación de los receptores sensoriales. También tiene 196 aceites esenciales y si lo utilizamos en esta forma genera un efecto de infrarrojo natural. Entonces, esto lo utilizamos en puntos de acupuntura. Tenemos, digamos que, diferentes elementos como estos, que básicamente es un rodillito donde se coloca la moxa, genera un masaje por los meridianos, es súper relajante cuando tienen una contractura muscular, cuando tienen mucho dolor a nivel muscular o de tendones, es supremamente relajante para ellos. Adicional a eso, manejamos también electroacupuntura, digamos en pacientes que tienen, por ejemplo, patologías a nivel de médula espinal, compresiones medulares, es muy buena la electroacupuntura. Entonces acá pues de pronto podemos encontrar el equipo, es muy sencillo, es una corriente muy suave, no es dolorosa. También pues tenemos diferentes agujas, yo manejo agujas tanto japonesas como chinas. Entonces las agujas japonesas son un poquito más delgadas, entonces de pronto para la primera sesión siempre manejo esto, como para que ellos estén muy tranquilos. Y luego ya tenemos las agujas chinas, que en el caso de electroacupuntura solo podemos utilizar estas. Ok. Y además que todo esto sirve no solamente para el tema muscular y demás, sino para relajar al peludito. O sea, el peludito que vive estresado, que lo llevamos a la veterinaria y se estresa, que de pronto los ruidos, la época que pasamos ahorita de diciembre, el tema de la pólvora, el ruido, y todo esto no solamente ayuda a relajarse, sino el tema muscular. Bueno, sí. ¿Y qué más tenemos por ahí? O sea, ¿cómo podríamos llegar a aplicar o eso se hace directamente en tu consultorio? Okay. ¿Esto sí lo podemos tener en casa? Bueno, entonces el difusor lo podemos tener en casa y siento que se lo recomiendo a la mayoría de tutores. Y también musicoterapia, entonces colocar música china medicinal y eso ayuda a que ellos también estén muy tranquilos. De pronto ya en la consulta, sí, muchas veces, más que todo en pacientes con patologías crónicas degenerativas, me gusta enseñarle a los tutores cómo utilizar la moxibustión en casa, que es con esta. Entonces generalmente le pido a los tutores que compren estas 2 herramientas para que la puedan utilizar en sus pacientes. Yo creí que esto era para los reflejos directamente. Sí. O sea, esto se pone... Exacto, entonces esto se prende, se quema. Exacto, lo prendemos y lo colocamos en la zona de acá y listo, y ya eso toma un calorcito, se empieza a calentar poco a poco y ya tú le explicas en la consulta pues al tutor, bueno, vamos a realizarle en estos puntos en casa para también que haya un trabajo en equipo. Y pues el tutor lo aprende y le gusta mucho y también ellos se sienten muy bien de poder ayudar en un proceso de dolor a sus perritos. Ok. ¿Esto qué es? ¿Hace parte de la esencia? Es un aceite esencial que es de Juice, que es antiestrés y es súper rico. Muy bien. Entonces eso se utiliza solo una gota porque es bastante concentrado el aroma. Lavanda, neroli, como les mencionaba, son aceites esenciales muy buenos que en una consulta de medicina integrativa seguramente el médico te lo va a formular. Ok, volvamos nuevamente al tema del cuerpo, del tema de la columna vertebral y el tema del cerebro, porque además por ahí teníamos algo también de ciertos puntos. Listo, entonces sí. Bueno, voy a aprovechar para mostrarles esto que es supremamente importante. Okay. En medicina tradicional china, el horario para nosotros es fundamental. Tú puedes tener un paciente que tú le dices al veterinario, es que mi perro siempre tiene diarrea a las 3 de la mañana. Y el veterinario es como, bueno, pues desde medicina tradicional china eso importa bastante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unos horarios que nos indican que puede haber deficiencia en cierto órgano. Entonces, por ejemplo, tu perro siempre se levanta a las 3 de la mañana.
Entonces tú miras, la deficiencia puede estar en pulmón y no significa que tenga signos netamente de pulmón. Uno, se puede relacionar con la emoción que esté pasando por una tristeza, o dos, que tengamos deficiencia pues en ese órgano. Entonces eso para mí es importante. Cuando un doctor me dice eso, yo sé como, uy, espérame, ¿de qué horas fue? Y pues es muy bueno para nosotros. También nosotros tenemos unos puntos paravertebrales que los llamamos en medicina china puntos Chu antiguos. Entonces son unos puntos que por medio de la palpación podemos sentir cierto hundimiento, cierta reacción. Entonces, por ejemplo, si yo palpo acá y tiene reacción, uy, riñón. Entonces son puntos diagnósticos para nosotros desde medicina tradicional china. Como mencionaba, pues es una medicina complementaria y pues ahora ya tenemos pruebas diagnósticas para pues profundizar un poco el tema, pero es a la hora de la consulta algo muy bueno para utilizar. Utilizamos también caudopuntura. Colocamos agujas en la cola para tratar ciertos puntos de la columna. Haz de cuenta que es similar como en los humanos que ponen auriculoterapia, pues nosotros hacemos caudopuntura o craniopuntura. Entonces también utilizamos puntos en la cabeza para tratar pues diferentes puntos del cuerpo. Ok. ¿Eso en qué ayuda? O sea, el tutor ya está aquí viéndonos si está tomando nota o está diciendo esto qué. Y si ve al lado del peludito, ¿en qué le podría ayudar? Listo, bueno, esta medicina se conoce principalmente por patologías osteoarticulares, o sea, patologías degenerativas de síndrome de cauda equina, incluso en ruptura del ligamento cruzado craneal, en luxaciones patelares, manejo de dolor osteoarticulares para lo que más se conoce, pero también para compresiones medulares. Pero en realidad la medicina tradicional china puede tratar muchas patologías gastrointestinales, dermatológicas, hepáticas, porque como te das cuenta es como si fuera otra medicina, claro, que es un abordaje, un mundo distinto, pero podemos tratar muchas patologías siempre, claro, con un límite. O sea, no es simplemente para los peluditos que ya tienen una edad avanzada y ya están viejitos y están más cansados y no se mueven mucho, sino para cualquier peludito. Incluso lo ideal, y de hecho la acupuntura debería utilizarse de manera preventiva, o sea, uno debería empezar a hacerlo cuando está en el comienzo de la patología o incluso antes, porque uno logra ver deficiencias en ciertos órganos. Pero generalmente te llegan ya los casos donde han pasado por 5 veterinarias que no han logrado buscar una solución y te llegan casos ya muy complejos que muchas veces son curativos y muchas veces son paliativos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es decir, falta que la gente investigue, aprenda, crea más, lo ven muy esotérico. ¿Cuál es ese fenómeno del por qué las tutores, incluso yo, o sea, yo no, hasta ahora que me estoy como metiendo en estos temas, uno dice, interesante probar esto, a ver qué pasa, pero ¿qué pasa a nivel general? Bueno, siento que va más por la desinformación. Ahorita ya las universidades están implementando mucho este tema para explicar a los colegas, pero antes eso no era así. Antes a ti o incluso te hablaban mal de estas terapias en la universidad, entonces claro, la gente repite lo que le dicen. Si a ti te dijeron que eso estaba mal, entonces tú dices, no, eso no. Pero ahora que pues ya tenemos tanta evidencia científica de medicina occidental, vale la pena que incluyamos estas terapias y que las tengamos en cuenta para nuestros pacientes y ustedes también como tutores pues lo tengan en cuenta para sus perros y sus gatos si están pasando pues por cualquier patología. Seguramente allá en sus casas van a decir, no, yo no quiero eso porque le va a doler, va a generar dolor. ¿Eso duele? No, y es algo muy frecuente. Digamos que a mí me llegan muchos tutores asustados, o sea, literalmente a veces sudando porque claro, es un miembro de nuestra familia y pues a veces se vuelven nuestros hijos, entonces claro, son como, no, pero eso le va a doler, pero ¿qué hago? No, yo vine a probar a ver si esta lo soporta y si no, entonces yo creo que no, entonces yo soy, ya, tranquilos. Lo primero que hago es sentarlos, colocarles aromaterapia y les digo, les voy a colocar una aguja para que ustedes perciban y si tú quieres te la puedo colocar también. Ok, hagámosle, sí, todo sea por la ciencia. Listo. ¿Esta cuál es? Estas son agujas japonesas, entonces son supremamente delgadas, son con las que generalmente comienzo para que pues se sientan tranquilos. Yo le digo al tutor, a veces le pregunto, de pronto has tenido dolores de cabeza, pues para de pronto también durante la terapia ayudarle. Entonces te voy a colocar uno que es 11 intestino. Obviamente esto es para los animales, ¿no? Pero listo. En absoluto. Claramente estoy, o sea,
guardando las proporciones, ¿no? No quiero que se alarmen porque el perrito seguramente no lo va a sentir, o sea, menos, pero no duele en Y absoluto. generalmente me gusta antes colocar moxa, entonces se hace un efecto ¿Qué de es calor, esto? exacto, Ajá. en un efecto térmico, se activan receptores sensoriales y cuando yo coloco la aguja, después de la moxa, generalmente no la sienten. Y los tutores se sorprenden, como, ¡ay! Oye, pero tú tienes muy buena mano. Y mi secreto es la moxa, la verdad. Ok. ¿Esto sirve también para uno? O sea, Sí, como tutor. sí, ¿Te ha claro. pasado que lleguen con el peludito y te digan, tengo dolor de cabeza, ¿me ayudas? Sí, claramente yo me dedico pues a perros y gatos Claro. y pues de pronto no es lo más ético, pero como te comentaba, esto es un patrimonio cultural, entonces nosotros debemos protegerlo y difundirlo a nuevas generaciones. Entonces, sí, cuando llegan tutores que a veces me enojo y tuve un día, pero muy pesado, tengo un dolor de cabeza horrible, pues yo me siento como mal de no ayudarle sabiendo que lo puedo hacer. Entonces yo sí soy como que le coloco unos 3 punticos y le digo, ya siéntate tranquilo, hablamos un ratico, te desahogas un poquito y pues también lo ayudo, pero pues generalmente pues no lo hago pues a humanos, solamente a perros y gatos. Ok. El tutor está allá, en su casa. Uh-huh. ¿Cuáles son esos pasos que debe seguir? Identificar qué, acudir a dónde, llamar a quién, probar qué, o cómo le podríamos aconsejar de que empiece todo esto. Bueno, creo que acá también es importante tener en cuenta qué señales de dolor vemos en nuestros perros, que a veces es difícil para el tutor identificar. Entonces, algo muy frecuente es que se lamen las patas o se rascan las patas o se mordisquean las patas. Puede ser un signo de estrés, como puede ser un signo de dolor. Adicional a eso que de verdad que los animales no hablan, pero en serio que nos dicen todo. O sea, ellos de verdad, si se empiezan a chantar, se empiezan a hacer a un lado, si cambian su combo, ay, qué raro que hoy llegué y no salió a saludarme, qué raro que hoy salimos al parque y no quiso jugar como siempre. Cualquier señal que veamos es para pues acudir al médico veterinario. De pronto ya hay muchos médicos que conocen esta terapia y seguro se las van a recomendar, pero si no, pues ustedes también pueden preguntar a su médico, ven, ¿qué opinas de esta terapia? ¿Dónde puedo conseguir a alguien? O pues ya ustedes de manera independiente, pues buscar un médico veterinario integrativo. Ok. ¿En cuánto tiempo empieza a actuar? O sea, ¿podemos llegar a pensar en tiempo o eso depende del caso, me Ok, imagino de la condición? listo. Precisamente depende de la patología. Yo la verdad tengo pacientes que yo generalmente me gusta hacer primero 4 sesiones, dependiendo del caso hago 2 una vez por semana, hago una cada semana. Entonces yo les digo siempre, esperemos a la 4ª semana, sí o sí tenemos que ver una evolución, un cambio, así sea mínimo. Pero entonces me he quedado sorprendida con muchos pacientes que en serio a la primera semana veo un cambio y yo me sorprendo incluso cuando lo coloco y me quedo como definitivamente la medicina tradicional china es hermosa, a mí me encanta, me apasiona un montón. ¿Cuáles son esas críticas más comunes que tienen este tipo de prácticas? Ok, siento que más que todo por colegas eh, ya de edad, ¿sabes? Como colegas que de pronto en su universidad les hablaron mal de estas terapias o que son súper cerrados a que esto es esoterismo, a que esto es placebo, a que esto no funciona. Pero es muy chévere cuando tú hablas con estos colegas y yo los entiendo porque claro, es como si a mí en la universidad me dijeran esto no funciona, pues claramente es lo que yo voy a de pronto difundir, pero tenemos que aprender a leer, a investigar, a ser más autónomos con nuestro conocimiento y a buscar pues en revistas indexadas, científicas, en actualizarnos. Y yo no digo que el veterinario sí o sí lo deba tener porque cada veterinario decide cómo ejercer medicina y decide qué es mejor para su paciente, pero por lo menos no criticar desde el desconocimiento o no hablar mal de algo que no has estudiado. Claro, y que no ha probado seguramente. Exactamente, y que no ha probado. Repetimos, esto es una invitación simplemente a que lo vean como una medicina complementaria. Exactamente. Esto es unas prácticas que complementan lo que seguramente ya el médico veterinario de confianza de ustedes pues ha tratado y seguramente con buenos resultados, pero no con los mejores que tal vez esperamos para que nuestros peluditos estén 100% bien. Entonces la invitación también para que ustedes pues se animen a probar, ¿no? Esto no es nada del otro mundo. ¿Es caro? No, No. aproximadamente, bueno, pues también depende, porque puede que para lo que para ti sea caro, para mí no, no Claro. lo sé. Entonces, Lo pregunto porque, por ejemplo, cuando hemos hablado en estos espacios de problemas de piel, no es barato el tema. O sea, los problemas de piel no son baratos. no. Y seguramente, pues, muchos tutores
aplican cualquier remedio casero y piensan que ya les va a solucionar el tema con todo, o sea, con los perritos seguramente en muchas condiciones, pero este tipo es asequible para las personas. Sí, incluso precisamente por lo que son varias sesiones, generalmente la mayoría de acupuntores manejan paquetes. Entonces de una vez te dicen paquete por 10 sesiones, paquete por 5. Entonces sí se trata de ser también consciente, pues con el tutor, con el propietario de, pucha, nos tenemos que ver seguido, Claro. nos tenemos que ver cada semana. Ok. Cuando uno llega a tu consultorio, el lugar donde haces esto, ¿qué encuentra uno? ¿Esto es igual que una veterinaria? ¿O cómo es el ambiente, la energía? Sí, bueno, digamos que, claro, es una clínica veterinaria, pero sí intento que el consultorio, o sea, se note esa diferencia en la aromaterapia, en la musicoterapia. Entonces la gente entra de unas como, ay, se siente como tranquila, ay, qué huele. Entonces, desde que entras ya es diferente a lo que están acostumbrados en una veterinaria. Entonces se hace un abordaje muy integrativo y se trata de que también el tutor se sienta tranquilo y pues también el paciente. Siempre tengo snacks, siempre, porque yo me los gano desde el primer día consintiéndolos, hablándoles y pues generalmente ellos disfrutan mucho las terapias, incluso muchas veces se quedan dormidos durante la terapia, se pegan su sueño durante la terapia, entonces es muy bonito también pues ver esto. Bueno, ya estamos terminando, estamos en la etapa final de este podcast, del primer episodio en esta segunda temporada. Por ahí, fuera de micrófonos y fuera de cámaras, nos contabas de un caso que tuviste de parálisis, ¿cómo fue eso? Bueno, cuando estuve en mis pasantías, llegó una paciente que se llamaba Pandora. Es una paciente que pues su mamá la mordió y le generó parálisis facial, por ende tuvo una queratoconjuntivitis seca, entonces ella no producía lágrima en su ojo y se le generó una úlcera corneal. La indicación por el veterinario pues, de medicina convencional fue la denucleación, o sea, retirar el ojito, pero pues los tutores no querían realizar eso y buscaron otra alternativa. Y en serio, el cambio es espectacular, incluso si yo te puedo mandar las fotos, es brutal. ¿Por qué? Porque la acupuntura nos ayuda un montón a producir lágrima. Y hay una técnica que se llama moxibustión con cáscara de nuez, donde se coloca la cáscara de nuez con fitoterapia, ya sea con crisantemo o manzanilla, y se coloca la moxa, se coloca en el ojo y en serio es increíble el cambio que tuvo esa paciente. Y para mí fue un reto porque era un caso clínico que tenía que presentar en mi universidad a médicos internistas que no saben nada de medicina tradicional china. Entonces yo tenía mucho miedo, iba muy nerviosa porque yo decía, no, ¿cómo lo van a tomar? Pero yo iba con toda la evidencia científica y decía, no, pues no me pueden decir nada. Claro. Entonces fue un reto muy grande y también fue muy bonito ver la reacción de ellos como de, ¡oh! Como de, claro, exacto, sirve, como de, eso, funciona. ¿cómo funciona? O sea, entonces fue un caso muy chévere. Bueno, ¿cómo terminó esta historia? Bueno, ella actualmente sigue en mantenimiento con sesiones de acupuntura, pero ya una vez al mes ya su parálisis facial está corregida totalmente, pero pues claramente el impacto que ella tuvo a nivel de su ojo pues fue bastante grande, entonces sí, para que ella siga produciendo lágrima de manera preventiva y de mantenimiento se siguen haciendo pues sesiones de acupuntura. Adicional a esto, también en mi universidad, cuando realicé el diplomado de acupuntura veterinaria, tuve un caso y fue, yo creo que el caso por el que yo dije, yo me quiero dedicar a esto toda la vida. Fue un caso de una paciente que iba para eutanasia porque ella tenía una hernia discal y pues ya era una paciente geronte, ya era una paciente senil, que pues el riesgo era muy alto de entrar a cirugía y era una paciente con paraplegia, entonces no podía caminar y pues la indicación que le habían dado pues era la eutanasia. Entonces se empezó a hacer tratamiento con electroacupuntura, acupuntura y literalmente a la semana ella empezó a dar paz. A la semana. Y yo me quedé en serio sorprendida. Yo dije, pero claramente no en todos los casos es igual, pero en serio para mí eso fue como, o sea, dar una segunda oportunidad a una paciente que iba para eutanasia. Yo dije, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero seguir aprendiendo, quiero ejercer esto porque de verdad que me encanta. Tuve una perrita hace muchos años, hace 5 años, que yo le puse la eutanasia por esta razón. Entonces para mí fue muy fuerte decir yo por qué en ese entonces no sabía esto, porque yo siento que la pude haber ayudado y siempre que hago acupuntura a un paciente pienso en ella y en que los ayudo pensando en ella. Entonces esa pues fue motivante además que llegaras exactamente. a aprender todo esto. Bueno, pero creo que nos hizo falta algo que se llama, esto parece una pistola de un supermercado,
Esto es un termógrafo, entonces me permite durante la consulta mostrar a los tutores, porque claro, a veces como que en la consulta tú no sabes eso sí le estará haciendo o no, o sea, claramente ya después de las sesiones tú notas el cambio, pero digamos que en la primera sesión me gusta mucho como, bueno, mira, esto es un termógrafo que nos ayuda a mirar cierta temperatura en el cuerpo, claramente se tienen en cuenta factores externos, ambientes, si venía a hacer ejercicio, entonces generalmente en zonas de dolor a nivel lumbar, pues cuando uno coloca el termógrafo se evidencian zonas muy rojas que representan alguna inflamación o alguna infección. Entonces, literalmente yo tomo la foto, le muestro al tutor y le digo, mira, así está. Y luego de la terapia es muy bonito ver el cambio y cómo ya torna a colores verdes, azules. Entonces, es una herramienta que me permite mostrar en el momento el efecto también pues de la acupuntura y la moxibustión. O sea, tú escaneas, por decir algo, pasas por ahí, ¿no? Como si fuera... Sí, es como que te ayuda a mirar la temperatura de ciertas zonas del cuerpo. ¿Ves alguna inflamación? ¿Ves alguna cosa? No, simplemente lo que sabemos es dependiendo del color, puede haber una inflamación, una infección, o por el contrario, puede haber una zona muy fría, una zona como con isquemia, entonces... Haces acupuntura y cambia. Tomamos el antes y el después. La temperatura cambia. La temperatura cambia. Bueno, muchas cosas, miren, agujas, tenemos plantas, tenemos aromaterapia, musicoterapia, que pues obviamente aquí no, pero esto que mide la temperatura, esto que es de electricidad, ¿no? El electroacupuntura. Electroacupuntura. Entonces, muchas opciones tenemos para que podamos probar. De verdad, invitación nuevamente, porque si usted ha tenido un caso importante con su peludito y ha llegado hasta las últimas consecuencias, pues no espere literal hasta poner la eutanasia, sino poner en práctica estos ejercicios que seguramente van a servir. Bueno, antes de irnos, Jennifer, te tenemos un regalo de parte de Basic Farm para que lo puedas tener. Muchas gracias. Aquí está, si lo quieres abrir, para saber qué tienes por ahí, qué te dieron. Es un kit de la marca con los mejores productos. Hay muchísimos más, pero está súper chévere. Te va a ayudar muchísimo para ti. No, el Canatox. No, el Canatox es bendito para mí. Yo amo el Canatox. O sea, feliz por todo esto, pero el Canatox es como... el producto estrella. El producto estrella. Genial. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí tienes un kit completo. Ay, limpieza, sí. Crema dental, mejor dicho, para que te tomes tu cafecito con... Gracias. En tus consultas y además creo que también tenemos por ahí una agenda. Sí, por acá. Hagas tus anotaciones. Bien chévere. Ay, stickers también. Bueno, ahí está para que lo disfrutes. Ay, muchas gracias. Está súper linda. Consejos finales para cerrar el podcast. Para las personas que nos vieron, que estuvieron muy atentas. Un resumen general, una moraleja, algo que le quieras decir a toda la audiencia. Listo. Bueno, creo que principalmente la invitación a investigar más sobre este tema, a tenerlo más presente en nuestros pacientes, tanto para los médicos veterinarios como para los tutores, porque realmente es una medicina que tiene evidencia científica y que tiene alta validez. Entonces, de pronto dejar a un lado el tema del esoterismo, el tema de pronto creencias, porque esto no es una religión, esto tiene medicina basada en la evidencia. Entonces, básicamente es una invitación a que implementen estas terapias más en sus perros y en sus gatos y que también realicen todo de manera preventiva para evitar de pronto patologías a futuro que son mucho más complejas de tratar. Andrés, yo quiero saber cómo tengo el contacto de Jennifer, redes sociales Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como jennifer.veterinaria con doble L y latín. Y pues ahí me pueden escribir y pues les brindaré toda la información. Súper. Ya lo saben, este es una invitación, como lo hemos venido diciendo durante esta conversación, para que ustedes se animen y prueben, conozcan y seguramente mejoren la calidad de vida de los peluditos, que es lo que buscamos en este espacio llamado Corazón de Cuatro Patas, donde tenemos invitados muy interesantes de todos los temas que ustedes se imaginan y que incluso no se han imaginado, porque hemos tenido temas muy interesantes. Jennifer, gracias por hacer parte de Corazón de Cuatro Patas en este primer episodio. Le das el arranque a este 2026. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes ya lo saben, en YouTube y en Spotify el podcast completo.
de Corazón de Cuatro Patas de Basic Farm y algunos shorts que vamos a tener en TikTok e Instagram para que también tengan lo mejor de estas conversaciones que hemos venido ya trabajando desde el año pasado. Mil y mil gracias por acompañarnos. Mi nombre es Andrés y nos veremos en el próximo episodio de Corazón de Cuatro Patas. Nos vemos.